Me llamo Petra García de la Cruz, tengo 68 años y siempre creí que me iría a la tumba sin hablar, pero hoy, Dios mío, rompo el silencio. Nací en un ranchito de la Sierra de Puebla donde las campanas del templo marcaban el pulso de la vida y los abuelos eran los guardianes de los cuentos y los secretos. Cada noviembre bordaba flores de cempasúchil para el altar del Día de los Muertos, convencida de que las ánimas visitaban nuestra casa guiadas por el copal. La abuela Tomasa repetía que la honra familiar vale más que el oro, y ¡ay, Virgen Santísima, cómo pesaban esas palabras en mi pecho de muchacha! Entre quinces, posadas y bodas de compadres, aprendí que el familismo es ley no escrita, nadie se va, todos se cuidan y todos callan. Yo misma fui madrina de medio barrio, compartiendo chocolate espeso y conchas cada madrugada de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Mientras batía el mole en la cazuela de barro con mi mamá, juré ante San Judas Tadeo protegerla. Reputación de los García. Nuestros altares rebosaban fotografías amarillentas y cartas atadas con listones rojos, pero algunas faltaban, escondidas por miedo. En las reuniones del compadrazgo yo sonreía, repartía tamales y atole, y ninguno sospechaba que llevaba un nudo de vergüenza detrás del rebozo. Mi marido, mis hijos, mis nietos, mijitos queridos, me ven como la abuela que todo lo puede, sin imaginar la grieta que nunca cerró. Cada rosario nocturno reavivaba mi manda, confesar antes de morir, aunque se quebrara el espejo familiar. 5 décadas de silencio han carcomido mis huesos como polilla, hoy reúno fuerza para hablarles en este foro de memorias latinoamericanas. ¿Por qué si no lo cuento ahora, cuándo, y quién rezará por el alma que abandoné hace 50 años? Era el México de los 70, crisis económica y chalupas a un peso, cuando la pobreza se sentaba sin invitación a la mesa. Mi padre ya había muerto en un accidente de la mina, y mi madre, viuda y resignada, vendía bordados para sostenernos. A los 18 quedé encinta de un noviazgo fugaz, la deshonra amenazaba con enterrarnos vivas bajo el murmullo del pueblo. El cura don Mateo me reprendió en confesión y me impuso rezar 1000 avemarías, para que Dios borre ese pecado, dijo. Ay, virgencita, cómo me dolió la vergüenza cuando las vecinas me señalaron en la plaza, susurrando que yo manchaba la moral de las muchachas decentes. Desesperada, prometí a la morenita del Tepeyac que, si me libraba del escarnio, pagaría una manda, peregrinar cada año hasta su basílica. Fue entonces cuando apareció un matrimonio forastero, citadino, diciendo buscar un milagro de amor que no podían concebir por sí mismos. Llegaron en un Ford azul con placas del Distrito Federal, oliendo a colonia fina y a promesas imposibles para una campesina sin futuro. Me ofrecieron 1500 pesos, una fortuna para nosotras, y juraron respetar el bautizo católico de la niña, registrándola lejos de Puebla. El trato se cerró tras la puerta de la sacristía. El padre, testigo mudo, bendijo el intercambio como obra de caridad, o eso me quise creer. Nadie lo supo, ni mi madre, ni mis futuros compadres, ni el hombre con quien más tarde me casé. Aquel pecado quedó cosido a mi silencio. Guardé el acta de bautizo y una medallita de San Antonio en un viejo baúl de madera, detrás del cuadro del Sagrado Corazón. Años después, en un arranque de terror, quemé las cartas que me enviaron. Desde entonces, cada Navidad veía un lugar vacío junto al árbol de tejocotes y piñatas, y el aguijón de la culpa me recordaba la hija que vendí. La madrugada en que di a luz, la partera improvisada rezaba a San Ramón Nonato mientras el viento traía olor a leña húmeda y tortillas calientes desde la cocina comunal. Yo, empapada de miedo y sudor, veía cómo el candil vacilaba y proyectaba sombras de crucifijos en las paredes de adobe. Apenas escuché el primer llanto, la pareja citadina apareció con un rebozo nuevo y una mantilla bordada que parecían reliquias de un mundo al que yo nunca pertenecería. Me besaron la frente y deslizaron el sobre con billetes frágiles como mi determinación. Dios proveerá, murmuró el hombre mientras la mujer apretaba entre sus manos un rosario de plata, y yo tragué mi vergüenza, sintiendo cómo se me desprendía un pedazo del alma al soltar aquella criatura. Después, cuando el motor del Ford se apagó en la distancia, quedé sola con el silencio de los gallos aún dormidos y el eco de las promesas rotas. Me arrodillé en la capilla y prometí a la Virgen de los Remedios encenderle una veladora a cada cumpleaños de mi hija, donde quiera que estuviera, para que nunca le faltara el calor de una madre. Con los años, me casé con Julián, un jornalero honrado que creía que mi primer hijo nació muerto. Levantamos una casita de bloques en la falda del cerro y cultivamos maíz y frijol mientras el país cambiaba entre devaluaciones y discursos. Mis manos se llenaron de callos y mis brazos de niños, 6 en total, cada uno bautizado con agua bendita traída de Chalma, cada fiesta adornada con papel picado y cazuelas de pipián que hervían junto a las risas de los compadres. Pero en cada posada, cuando los villancicos resonaban y los peregrinos pedían posada bajo faroles de papel, yo veía una séptima lucecita invisible caminando detrás de la procesión. Entonces apretaba la medallita oculta bajo mi blusa y repetía: perdóname, Señor, pero dame tiempo.
Mantuvimos la manda viva. Cada diciembre caminaba descalza los últimos kilómetros hasta la Basílica de Guadalupe, con Julián creyendo que era por gratitud de los favores recibidos, sin sospechar que mis oraciones pedían consuelo para la niña de ojos desconocidos. Así pasaron 3 décadas de tortillas al comal, huelgas de maestros, temblores que sacudieron la ciudad y migraciones que llevaron a mis cuñados a El Paso. Sin embargo, ninguna sacudida exterior pudo tumbar el muro de silencio que construía alrededor de mi secreto, y la grieta crecía en mi pecho como humedad bajo la pintura vieja. Llegó el día en que mi cuerpo reclamó los años y las culpas. Una tos persistente me dejó en cama justo cuando preparábamos el altar de Día de Muertos de 2019, con sus veladoras de barro, calaveritas de azúcar y el aroma dulce de pan de muerto impregnado en toda la casa. Mientras mis nietas colocaban la foto de mi padre minero junto a la de la abuela Tomasa, sentí que el aire se me volvía piedra en los pulmones. Diosito, ¿será esta la hora? Y lloré silenciosa pensando que aquella hija invisible no tendría retrato en nuestro altar. La fiebre me arrancó secretos entre delirios de rezos. Llamé a mi primogénita, Carmen, y le conté lo del trato en la sacristía, del sobre con billetes, del Ford azul alejándose por la vereda. Ella se persignó, musitó Madre Santa, y sostuvo mi mano con firmeza, aunque sus ojos de madre joven se nublaron de reproche y compasión a la vez. Pasé la noche oyendo el repicar de las campanas imaginarias y recordando mis mandas incumplidas. Prometí a San Charbel, entre sopas de ajo y antibióticos, que si me concedía un poco más de vida yo misma buscaría a mi hija perdida, así tuviera que arrastrar mis reumas hasta el último registro civil de la República. La convalecencia fue lenta, té de gordolobo, ungüentos de árnica y el sonido de los rosarios que mis nietos rezaban en la sala. Cada Ave María me taladraba el pecho, pero también me infundía la valentía que me había faltado durante medio siglo. Cuando por fin pude levantarme, le pedí a Carmen que destapara el baúl olvidado detrás del aparador de cedro. Entre manteles bordados y fotografías en sepia apareció la medallita de San Antonio ennegrecida por el tiempo, único vínculo material con aquella niña que una vez acuné y solté. Entonces supe que el secreto, al hacerse palabra compartida, se había convertido en misión, y que seguir callada sería traicionar no solo a mi hija sino a la fe que me sostenía. La noticia se regó entre la familia como pólvora que encuentra chispa en la kermés del barrio. Mis hijos organizaron una junta improvisada bajo el tejabán donde colgaban los chiles secándose, y mis nietos mayores sacaron sus laptops junto al chocolate caliente y las conchas recién horneadas de la panadería de Don Beto. Abuela, vamos a buscar en el archivo general, en los libros parroquiales, donde sea, dijo Esteban, el mayor, mientras tecleaba nombres posibles y fechas inciertas. Yo observaba las pantallas brillando como velas modernas, pidiendo en silencio que la tecnología pariera milagros. Carmen sugirió empezar por la lista de padrinos que aparecen en mi acta de confirmación. Quizá alguno recordara rumores. Julián, mi esposo, guardó un silencio largo como Cuaresma, luego me abrazó sin palabras, aceptando por fin que nuestra vida juntos había nacido sobre un cimiento hueco. El siguiente domingo, después de misa de 7, caminamos hasta la oficina del registro civil de la cabecera municipal, donde el ventilador chirriaba como grillo viejo y los expedientes olían a humedad y tinta corrida. La empleada, un ángel con gafas gruesas, nos explicó que los registros de adopciones secretas solían quedar en libros auxiliares, firmados por curas con letra temblorosa. Salimos con copias borrosas de hojas que listaban una niña bautizada como María del Socorro, enviada al Distrito Federal en 1971, misma fecha de mi parto. Mis rodillas flaquearon al leerlo. Con el papel doblado en mi rebozo, regresé a casa y encendí una veladora a la Virgen de la Soledad, prometiendo otra manda. Si encontrábamos a mi hija, caminaría descalza desde Puebla hasta San Juan de los Lagos, con la luna como testigo. 2 semanas después tomamos un autobús atestado a la Ciudad de México, cargando un termo de café de olla y tortas de milanesa que Carmen preparó al amanecer para aguantar la jornada, decía ella. Yo apretaba el papel de la niña María del Socorro contra mi pecho como si fuera una reliquia milagrosa. Al llegar a la Tapo, el bullicio de vendedores de tamales oaxaqueños y el pregón de boletos a Acapulco me hizo sentir que el tiempo se había doblado, trayendo de vuelta el olor del Ford azul que se llevó a mi hija. Esteban alquiló un taxi amarillo que zigzagueaba por el eje central, mientras yo rezaba un Padre Nuestro cada vez que el semáforo cambiaba a verde, suplicando a San Cristóbal, patrón de los conductores, que nos guiara. Nuestro primer destino fue la parroquia de Santa María de la Ribera, donde el sacristán, un anciano de sotana gris, revisó libros encuadernados en piel con páginas quebradizas como hostias viejas. Al fin encontró una nota marginal: bautismo celebrado por causa de adopción privada, enero de 1971. Sentí un temblor en las piernas, igual que el sismo del 85 que partió techos y corazones, y me aferré al brazo de Carmen para no caer. El sacristán nos dijo que la niña fue presentada por un licenciado apellidado Figueroa, ya fallecido, y que la familia se mudó a la Colonia del Valle,
nos dio la bendición y una estampa de la Virgen del Carmen, para la perseverancia. Almorzamos en un puesto de carnitas junto al kiosco morisco. Al morder la tortilla, el mantel de plástico se llenó de salsa roja y lágrimas de chile y remordimiento. Julián partió el chicharrón entre todos diciendo: lo que Dios separó, Dios lo puede juntar, y por primera vez sentí en sus palabras un rayo de esperanza, como el sol que atraviesa los vitrales de la catedral al mediodía. Con energías renovadas fuimos al registro público de la propiedad a buscar cualquier documento con el apellido Figueroa, pero los archivistas nos advirtieron que muchas fichas se perdieron cuando informatizaron los expedientes durante el sexenio pasado. Sin embargo, nos permitieron dejar una solicitud formal. Antes de salir, encendí una veladora en la capilla de San Judas dentro del recinto, prometiéndole que si nos daba otra pista haría donación de 100 despensas para la parroquia de mi rancho. El día terminó con nosotros sentados en la glorieta de Insurgentes, viendo cómo el tráfico giraba sin cesar, y yo pensé que los secretos familiares son como ese circuito, dan vueltas por años hasta que un valiente decide tomar la salida y romper el ciclo. Una semana más tarde, de regreso en Puebla, Esteban recibió un correo electrónico de un genealogista amateur que colabora con foros de adopciones. Decía haber encontrado a una mujer llamada Socorro Figueroa García, registrada en 1991 como madre soltera de un niño en Iztapalapa. El apellido doble coincidía con la nota marginal del bautizo, y mi corazón retumbó como tambora sinaloense en fiesta patronal. La familia se congregó en mi cocina, entre cacerolas de arroz con leche y atole de guayaba, para decidir el siguiente paso. Mis nietas hacían videollamadas mientras olían el canela, demostrando que la modernidad y la tradición pueden tejerse como el rebozo de Tenancingo. Carmen propuso mandar una carta certificada con mi nombre completo y la medallita de San Antonio fotocopiada, explicando solo lo necesario para no asustar. Julián, prudente, sugirió hablar primero con el párroco de Socorro para confirmar que el contacto era seguro. Esa noche no dormí, recé los 15 misterios del rosario y luego platiqué mentalmente con la Virgen de Zapopan, pidiéndole que calmara mis nervios como lo hace con las tormentas del lago de Chapala. Al amanecer, antes de que los gallos cantaran, firmé la carta con mano temblorosa y le pedí a Esteban que la llevara a Correos de México. Al sellarla besé el sobre, susurrando: hija mía, ojalá tus ojos lean estas líneas con misericordia. Pasaron días eternos de cosechar frijol y preparar enchiladas verdes para la feria local, hasta que un número desconocido apareció en el celular de Carmen. Contestó, y al otro lado una voz femenina, pausada, preguntó: ¿señora Petra? Carmen soltó un sollozo y me pasó el teléfono. Dije: sí, mi niña, pero se hizo un silencio pesado como ladrillo. Al fin la voz susurró que necesitaba tiempo para procesar, que hablaría con su propio hijo y que luego volvería a llamar. Colgué con las rodillas a punto de ceder y me aferré al San Judas que cuelga en la cocina. Comprendí que, aunque el hilo se había tensado, aún no se rompía, y que las promesas, las mandas, se cumplen paso a paso, como las peregrinaciones que avanzan entre cantos y ampollas. Esa tarde reunimos a los vecinos en la capilla para rezar una novena de agradecimiento y petición. El incienso subió al techo de lámina y pensé que quizá ese humo llevaría nuestro mensaje hasta donde Socorro pudiera oler el copal de su origen. Al terminar, don Beto regaló pan dulce para todos y las campanas repicaron en modo festivo. Salí a la calle y vi cómo el cielo se pintaba de rosa y naranja, recordándome que el atardecer siempre deja abiertas las puertas de la esperanza. Pasaron 15 días de silencio que parecían cuaresma eterna. Cada mañana me levantaba antes del gallo para moler el nixtamal y distraer la mente, pero el eco del teléfono mudo me perseguía entre los trastes. Cuando las campanas llamaban al ángelus, prendía una veladora a la Virgen de la Soledad y le recordaba mi manda de las 100 despensas, rogándole que ablandara el corazón de Socorro. Julián, siempre hombre de pocas palabras, me trajo un ramillete de flor de azahar diciendo que el aroma calma la ansiedad. Lo puse junto al radio viejo que sintoniza la XW y dejé que los boleros de Agustín Lara me hicieran compañía mientras tejía un chal para el invierno que se acercaba. Cada vez que mis nietas llegaban con pan dulce de la panadería de don Beto, creaban un pequeño altar improvisado sobre la mesa, juntando el chal, la medallita y el sobre vacío, como si quisieran atraer a Socorro con miguitas de recuerdos y gestos. En el mercado, las vecinas chismosas empezaron a notar mis ausencias en la reunión del rosario de los jueves y preguntaron: ¿todo bien, doña Petra? A lo que yo respondía con un Dios proveerá, que era más plegaria que saludo. Esteban imprimió un árbol genealógico grandote y lo colgó en la pared de la sala. Cada nombre tenía su cajita, y el de Socorro estaba dibujado con lápiz y un signo de interrogación que me pinchaba la vista como espina de nopal. La noche del 12 de diciembre, mientras los cohetes celebraban a la guadalupana, me senté frente al árbol y recé el Magnificat, pidiéndole a la morenita que fuera mi madrina en esta búsqueda. Al terminar, juré que, si todo salía bien, donaría un mariachi completo a la próxima misa de Aurora.
Fue entonces que el timbre sonó como trompeta de charro y al contestar escuché la misma voz temblorosa que me había llamado. Señora Petra, he pensado mucho, ¿podemos vernos este domingo? Sentí que la sangre me subía al rostro, murmuré, claro, mi niña. Y el mundo se me volvió campanario repicando a fiesta. El domingo amaneció con cielo limpio y olor a tierra mojada por la lluvia nocturna, me vestí con mi falda de manta, el chal recién tejido y los aretes de filigrana que fueron regalo de boda, porque quería que Socorro viera el amor y la dignidad que siempre le guardé. Nos citamos en la explanada de la Basílica de Guadalupe, lugar que fue testigo de mi manda durante tantos años. Julián manejó la camioneta prestada por mi compadre Tomás, mientras Carmen y Esteban repasaban en voz baja las palabras de bienvenida para no quebrarse al primer abrazo. Al llegar, vi un mar de peregrinos con veladoras y estandartes, y entre ellos, una mujer de cabello cano recogido en trenza, ojos cafés profundos y un rosario de madera entrelazado en los dedos. Supe que era ella antes de que sonriera. Caminé despacio, cada paso pesando como confesión de décadas, y cuando quedamos frente a frente, el mundo se silenció, salvo el murmullo de las plegarias y el perfume de las rosas de Juan Diego. Quise hablar, pero la voz se me quedó atrapada en el pecho. Socorro tomó el chal que llevaba doblado y lo colocó sobre mis hombros, diciendo apenas, madre. Las lágrimas corrieron libres, mezcladas con sobrecitos de agua bendita que un peregrino repartía al pasar. Detrás de nosotras, las campanas comenzaron a tocar y me acordé del rezo que repetía de niña: Santa María de Guadalupe, ampara a tus hijos. Nos sentamos en una banca de cantera bajo la sombra de un laurel, y entre sorbos de atole de amaranto que compró Esteban, empezamos a contarnos medio siglo de vida. Ella habló de su hijo José Luis, de su trabajo como enfermera en un hospital de Iztapalapa y de la abuela adoptiva que encendía velas por ella cada 28 de octubre a San Judas. Yo confesé el miedo, la vergüenza, la manda a un pendiente y prometí que, si ella lo permitía, quería rezar juntas una novena de agradecimiento. Socorro asintió, apretó mi mano y dijo: no vine por perdón, vine por verdad. Sentí que el secreto, al fin, se convertía en puente y no en muro, y que las mandas, cuando se cumplen, pueden transformar la culpa en esperanza. Al cabo de algunos días Socorro viajó con José Luis a nuestro rancho para conocer la casa donde nací y donde la culpa plantó sus raíces. Los vecinos colgaron papel picado entre los naranjos y mi nuera cocinó mole poblano en cazuelas enormes que perfumaron la calle entera, como si fuera fiesta patronal. Julián mató un guajolote y lo aderezó con hierbas de olor, mientras mi comadre Lupita trajo atole de pinole y el mariachi que había prometido a la guadalupana afinaba sus trompetas junto al portón verde. Cuando Socorro cruzó el umbral de adobe, mi nieta pequeña le ofreció una flor de cempasúchil y la condujo hacia el altar familiar donde ya lucía su fotografía recién revelada. Al verla allí, entre retratos en sepia y veladoras de jarrito, sentí que el árbol genealógico de Esteban por fin tenía ramas completas. Después de la comida, el pueblo entero se congregó en la capilla para rezar la primera de las 9 noches de la novena de agradecimiento. El párroco levantó la hostia y agradeció el milagro de la reconciliación, y cuando los acordes del cielito lindo se mezclaron con el incienso, comprendí que el secreto que había sido sombra ahora brillaba como los faroles de las posadas. Esa noche, bajo un cielo cuajado de estrellas, Socorro y yo hablamos hasta que el gallo cantó, desgranando verdades con la misma paciencia con que se desgrana el maíz antes del nixtamal, y entre lágrimas, risas nerviosas y tazas de chocolate espumoso, prometimos hacer nuestra manda juntas, caminando descalzas hasta San Juan de los Lagos cuando mis reumas lo permitieran. La noticia de nuestra reunión se esparció rápido y, como buen eco de familismo mexicano, llegaron cartas de parientes lejanos desde Tijuana hasta Mérida ofreciendo pistas, anécdotas y hasta reliquias familiares que podían ayudar a reconstruir la historia. Una tía abuela envió una caja con cartas amarillentas que mi madre había guardado y que yo creía perdidas, donde hablaba del triste arreglo con el licenciado Figueroa y pedía a la Virgen de la Expectación que protegiera a la niña. José Luis, con ojos de asombro, descubrió en aquellas hojas la letra inclinada de su bisabuela adoptiva explicando cómo siempre supo que la verdadera madre aparecería algún día. Leerlo le arrancó un suspiro tan hondo que el silencio de la sala pareció convertirse en viento que movía las velas del altar. Acordamos digitalizar todos los documentos y crear un archivo familiar protegido por contraseña que mis nietos gestionaron desde sus portátiles, uniendo tradición y tecnología para que la historia no se perdiera nunca más. Mientras tanto, Julián contactó al obispo auxiliar para preguntarle cómo transformar nuestra manda en obra comunitaria. Decidimos que las 100 despensas se entregarían a las familias desplazadas por la migración en la frontera norte, y el mariachi tocaría en una misa especial donde los padrinos serían mis propios nietos. El día que enviamos el primer camión con frijol, arroz y aceite, Socorro rompió a llorar, diciendo que aquel acto era la prueba de que los pecados, cuando se confiesan y se reparan, pueden convertirse en bendición para muchos. Al caer la tarde, encendimos veladoras en el patio,
y las sombras danzaron sobre los muros mientras entonábamos las letanías. Sentí entonces que el peso de 50 años se evaporaba, dejando en su lugar un hueco ligero, como el que queda cuando se suelta un suspiro largamente contenido. El primer paso para cumplir la manda fue escoger la fecha, y elegimos mediados de marzo, cuando el sol calienta sin quemar y los campos de trigo se mecen como mares dorados. Socorro insistió en que camináramos descalzas desde el viejo puente de Tepetila hasta San Juan de los Lagos, 120 kilómetros de polvo y fe, y yo acepté aunque mis reumas reclamaran. Mis hijos organizaron una caravana, camioneta de apoyo con suero, ungüentos de árnica y guaraches por si mis pies se rendían, pero yo juré avanzar sin sandalias mientras pudiera. Partimos al amanecer, con el canto de los anates y el olor a café de olla repartido en jarritos de barro. Las vecinas nos despidieron agitando pañuelos blancos como en los embarques de antaño. A cada kilómetro rezábamos un misterio del rosario y entonábamos la guadalupana, y los peregrinos que encontramos se unían al coro cuando escuchaban nuestra historia. Al mediodía hacíamos alto bajo los pirules, repartiendo tortillas con chile y queso fresco, mientras Socorro relataba su infancia en la colonia del Valle y yo la mía entre maizales, descubriendo coincidencias que el destino sembró sin aviso. Las ampollas aparecieron rápido. Carmen me untaba pomada de maguey y José Luis me daba sorbos de agua con limón y sal, recordándome que no todos los dolores son castigo, algunos son camino. Al tercer día, unas ancianas del pueblo de Ojuelos nos entregaron listones rojos para anudar en el bastón de peregrina que Socorro talló con un cuchillo prestado. Los camiones que pasaban tocaban el claxon en señal de respeto y, cuando el polvo nublado se asentaba, dejaban tras de sí un soplo de aire caliente que nos empujaba como mano invisible. Cada tarde, antes de dormir bajo carpas improvisadas, contábamos nuestras bendiciones y escribíamos nombres de familiares en un cuaderno que luego ofreceríamos en el altar mayor. Julián rezaba en voz baja al borde de la fogata, pidiendo que mi corazón aguantara el esfuerzo, y el resplandor de las brasas pintaba su rostro como si fuera uno de los santos anónimos de nuestros altares. Yo miraba las estrellas y sentía que cada una era una carta nunca enviada que ahora brillaba para guiarnos. Así, paso a paso, la culpa ancestral se fue transformando en gratitud, y hasta el dolor de mis pies se volvió recordatorio de que la sangre se hace familia cuando camina junta. Llegamos a San Juan de los Lagos al amanecer del sexto día, cuando el cielo rosado dejaba pasar el ulular de las campanas y el perfume a barbacoa de borrego que escapaba de las fondas. Entramos al santuario tomadas de la mano, con los pies cubiertos de polvo, y la primera mirada a la Virgen me hizo temblar como si fuera la primera comunión de mi infancia. Socorro se arrodilló junto a mí sin dudar, y nuestras lágrimas cayeron sobre el piso frío de cantera. No necesitábamos palabras para entender que allí terminaba una travesía y empezaba otra. Dejé sobre el altar el cuaderno con los nombres de quienes nos sostuvieron y, junto a él, la medallita de San Antonio ennegrecida, símbolo de un silencio que finalmente había hallado voz. El sacerdote que oficiaba la misa matutina contó nuestro testimonio ante los peregrinos y, cuando la asamblea respondió con aplausos, sentí que el peso del escarnio se deshacía igual que cirio al calor. Comulgamos juntas y, al regresar a la banca, Julián me susurró que la fe no se mide en penitencias sino en reconciliaciones, frase que anoté en mi corazón para los días venideros. Tras la ceremonia, nos esperaban atole de grano y gorditas de nata, y la gente se acercaba a bendecirnos, entregándonos veladoras que encenderían por nuestras intenciones. José Luis, emocionado, grabó un pequeño video para compartirlo con sus amigos del barrio, explicando que los milagros suceden cuando las abuelas deciden hablar. Alrededor de la plaza principal, compramos recuerdos, escapularios, rosarios de concha nácar y un pequeño retablo pintado con la escena de nuestra llegada, encargado a un artesano que escuchó la historia mientras tallaba. Antes de partir, nos descalzamos otra vez frente a la imagen para cumplir el último tramo de promesa, 3 vueltas alrededor de la basílica agradeciendo los favores recibidos. Sentí el mármol frío bajo mis plantas llagadas, y con cada paso recordé las 50 navidades en que un lugar vacío me atormentaba. Ahora ese vacío caminaba a mi lado convertido en cálido abrazo. Cuando salimos, el mariachi de la plaza empezó a tocar Amor Eterno, y Carmen, con los ojos brillosos, dijo que esa canción era perfecta para las ausencias que por fin encuentran hogar. Nos marchamos con el corazón henchido y la certeza de que las mandas no atan, sino que, bien cumplidas, desatan las cadenas del miedo, dejando espacio para que florezca la verdad. Regresamos del santuario con los pies vendados, pero el corazón latiendo como tambor de danzantes. Al llegar al rancho, los vecinos nos recibieron con velas encendidas y cohetes que iluminaban la noche como si fuera víspera de Reyes. A la mañana siguiente repartimos las 100 despensas prometidas, sacos de arroz y frijol, aceite, azúcar mascabado y latas de atún, cargados en la camioneta de mi compadre Aurelio. Las señoras formadas junto al kiosco llevaban rebozos de colores y rezaban letanías mientras recibían los paquetes. Algunas lloraban al escuchar que aquella caridad nacía de un secreto transformado en esperanza.
Socorro no dejaba de tomar fotografías con su celular para recordarle a su hijo que cada acto de reparación siembra surcos de bondad. Yo, con las manos temblorosas, coloqué la medallita de San Antonio en el cuello de una anciana que apenas podía sostenerse y le dije que ahora era ella quien debía pedir por nosotros. Esa misma tarde, José Luis proyectó en el muro encalado las imágenes de nuestra peregrinación y los niños corrieron entre sombras y luces, jugando a adivinar quién era quién mientras el mariachi ensayaba las mañanitas para la misa dominical. Cuando se guardó el último costal vacío, me senté en la banca del patio, sentí la tierra fresca bajo mis pies curándose y entendí que la redención no termina en el perdón, sino que florece en la solidaridad que alimenta barrigas y almas. Las semanas siguientes marcaron el calendario familiar con nuevos rituales. El primer domingo de Ramos que compartimos con Socorro, mi nuera trenzó palmas en forma de corazón y ella las bendijo con agua perfumada de azahar antes de colgarlas en la puerta principal. Llegó el Día de las Madres y, por primera vez en medio siglo, recibí 2 ramos, uno de mis hijos de siempre y otro de la hija reencontrada, quien me entregó rosas rojas diciendo que cada espina era un año de espera transformado en flor. Preparamos un altar especial para el próximo Día de Muertos con fotografías ampliadas en papel mate, mi madre sosteniendo a un bebé que ya sabemos quién es, mi padre minero cubierto de polvo de carbón y, al centro, una imagen de Socorro con sus brazos abiertos, rodeada de cempasúchil y veladoras aromáticas de copal. Durante la posada de diciembre, ella cargó la figura de San José y entonó el pidiendo posada, con voz firme. Al mirar la fila de luminarias de barro que guiaban a los peregrinos, sentí que ese camino de luces era reflejo del sendero que nos había reunido. En Nochebuena, colocamos bajo el árbol de tejocotes una caja de madera forrada en tela que guardaba el acta de bautizo original, la medallita restaurada y una carta que escribí relatando cada paso de nuestra historia. Acordamos abrirla cada Navidad para que ninguna generación olvide que la verdad es el mejor regalo. Cuando alzamos las copas de ponche de frutas y brindamos, Julián dijo que las familias mexicanas somos como el mole, muchos ingredientes molidos con esfuerzo, cocidos a fuego lento y unidos por chocolate y especias. Esa mezcla compleja explica por qué, a pesar del dolor, el sabor final puede tornarse dulce y profundo. Terminé la noche mirando las chispas de la bengala que Socorro encendió para sus sobrinos. Cada chispa me recordó que los secretos sanan cuando atraviesan la oscuridad y encuentran su propia luz. Unos meses después celebramos la quinceañera de mi nieta Valeria, y Socorro aceptó ser madrina de honor, lo que encendió murmullos en el pueblo. Algunos decían que no era de la familia de toda la vida, otros que un pecado tan grande no se borraba ni con peregrinaciones, pero la orquesta empezó a tocar guapangos y, cuando Valeria apareció con su vestido color bugambilia, nadie pudo negar la emoción que inundó el salón social adornado con papel picado y globos metálicos. Socorro bailó el vals con el compadre Aurelio, y al verla girar bajo los reflectores, entendí que aquel secreto había dejado de ser sombra para convertirse en luz que iluminaba nuevas tradiciones. Aún así, sentí la punzada del machismo cuando un tío lejano, ya entrado en mezcal, soltó que las mujeres deberían saber guardar silencio. Julián se plantó firme, le recordó que el silencio nos casi rompe y que, si algo aprendimos, es que la verdad, por dolorosa que sea, también puede ser fiesta. El tío calló y el mariachi siguió con El son de la negra, mientras Valeria, radiante, brindaba con su copa de sidra y dedicaba la velada a todas las abuelas que se atreven a contar la verdad. Al integrarse plenamente, Socorro preguntó con cautela sobre las tierras ejidales que mi padre había recibido por la reforma agraria y que ahora, por derecho, también podían corresponderle. Eso removió antiguas inseguridades, pues en el México rural los linderos se protegen con cercas y con orgullo. Reunimos a los hermanos en la sala grande, aquella donde cuelga el Cristo de caoba, y entre tazas de café con canela hablamos de escrituras, asambleas ejidales y la posibilidad de compartir la cosecha de maíz. Algunos temían que llegaran pleitos legales, pero Carmen propuso firmar un convenio familiar ante notario, en el que Socorro recibiría parte de la producción en lugar de dividir la tierra. Consultamos al comisariado, y cuando el acta quedó lista y todos plasmaron su firma con bolígrafo azul, sentí que la justicia campesina y el amor filial se estrechaban la mano. Para sellar el acuerdo, rezamos un rosario frente al Santo Niño de Atocha, patrón de los caminantes. Cada Ave María resonó como un ladrillo nuevo en el puente que nos unía, y al terminar brindamos con champurrado espeso, agradeciendo que la herencia más valiosa no fuera la parcela, sino la certeza de que, en la familia García de la Cruz, los secretos ya no germinarían en tierra de silencio. El verano siguiente, mientras se cocían las aguas frescas de Jamaica y horchata para la kermés parroquial, llegó desde Chicago un primo que había emigrado en los 80 y traía consigo relatos de tacos al pastor vendidos sobre nieve y de posadas improvisadas en garajes. Socorro lo escuchaba con atención y, de repente, me propuso que visitáramos a los parientes del otro lado para cerrar la historia donde la migración había jalado sus hilos. Preparamos pasaportes y rezamos una novena a San Toribio Romo,
protector de quienes cruzan fronteras, y aunque al final decidimos quedarnos, mis piernas ya no soportan vuelos tan largos, grabamos un video donde Socorro y yo, con rebozos color índigo y un plato de chiles en nogada frente a nosotras, contábamos nuestro testimonio en español salpicado de "Cas" y "Thank yous" para que los nietos nacidos en Illinois no se sintieran ajenos a la raíz. Ese video viajó de WhatsApp en WhatsApp y terminó proyectado en un salón comunitario de Pilsen junto a una olla de pozole. Dicen que varias abuelas lloraron al reconocer sus propios silencios, y un club de mujeres católicas envió veladoras aromáticas con estampas de la Virgen de San Juan para apoyar nuestra manda comunitaria de ayudar a migrantes. Nunca crucé físicamente la frontera, pero sentí que, con esa grabación, mis palabras tocaron la otra orilla del río Bravo, arrancando piedras del muro invisible que separa a tantas familias mexicanas. Cuando llegó el siguiente día de muertos, la casa se transformó en un taller de memoria. Valeria y José Luis recortaron papel picado con figuras de peregrinos, Carmen hirvió calabaza en piloncillo, y Socorro, con manos temblorosas pero firmes, colocó su propia fotografía junto a la mía bajo un arco de cempasúchil. Al centro, un espejo pequeño reflejaba las dos imágenes, simbolizando el pasado reconciliado con el presente. Encendimos veladoras por cada década de separación, 5 en total, y otra más por todos los niños dados en adopción que aún buscan su nombre verdadero. Al lado, como manda, depositamos flores de azahar y un puñado de cartas escaneadas en un USB para recordar que la tradición puede abrazar la tecnología. Cuando el copal empezó a perfumar el cuarto, Socorro tomó mi mano y, mirando las fotos de mis padres, dijo: "Ahora sí, abuela, todos estamos completos". Sus palabras flotaron entre las notas de una guitarra que tocaba La Llorona en la calle y el crujido de las velas, y sentí que hasta los espíritus aceptaban el nuevo orden familiar. Esa noche, mientras las calaveritas de azúcar se derretían lentamente y las campanas de la iglesia marcaban las 12, comprendí que el secreto había cambiado no solo nuestras celebraciones, sino la manera en que miramos el pasado, ya no como un fardo de vergüenza, sino como una historia que, contada con verdad y fe, puede alimentar el altar de las generaciones futuras. La Navidad siguiente amaneció con escarcha sobre los techos de lámina, pero dentro de la casa ardía el fogón calentando ponche de manzana, tejocote y guayaba. Socorro llegó temprano con José Luis cargando una olla de romeritos y bacalao que aprendió a preparar en la capital, demostrando que los sabores también viajan y se mezclan. Mis hijas colgaron luces de colores alrededor del portal de barro, y cada bombilla parecía un latido recordando las fiestas que alguna vez celebré con culpa a cuestas. Antes de la cena, invitamos al padre Mateo para bendecir la mesa y, al pronunciar los nombres de toda la familia, incluyó sin titubeo a Socorro como hija de este hogar. Julián tomó la guitarra y entonó Noche de Paz, y cuando las voces se unieron sentí que hasta los muros de adobe vibraban con la certeza de que Dios habita donde hay verdad. Al repartir los regalos, Socorro me entregó una caja pequeña forrada con papel dorado. Dentro había un escapulario tejido con sus propias manos y una fotografía de nosotras frente a la basílica. "Para que recuerdes que los milagros se usan, no se guardan", dijo entre lágrimas que se reflejaron en las esferas del árbol. Yo le di un mantón de Manila heredado de la abuela Tomasa, símbolo de reconciliación entre generaciones, y los aplausos llenaron la sala como campanas navideñas. Después partimos la rosca de Reyes adelantada, y la figura del Niño Dios le salió a José Luis, quien prometió organizar la próxima tamaliza con la receta de su barrio. Entre risas y canciones, nadie mencionó el pasado doloroso, no porque se olvidara, sino porque había sido digerido, igual que el ponche que burbujeaba en las tazas de barro. Cuando la última bengala se apagó, fui al altar y agradecí al Niño Jesús por transformar un secreto en motivo de unidad, dejando un beso en la frente de la imagen. Al acostarme, escuché a los nietos planear publicar nuestra historia en el periódico local para animar a otros a hablar, y supe que el legado de la verdad ya caminaba por cuenta propia. Esa noche dormí con el corazón ligero, convencida de que el verdadero regalo era ver a todos bajo el mismo techo, sin sillas vacías ni nombres prohibidos. Con el inicio del nuevo año, la comunidad empezó a invitarnos a charlas en la secundaria y en la Casa de la Cultura para compartir la experiencia de reconciliación familiar. Socorro, que había pasado la vida cuidando pacientes, descubrió que también podía sanar corazones contando su propia cicatriz, y aceptó ser voluntaria en el grupo parroquial de apoyo a madres solteras. José Luis fundó junto a Esteban un colectivo digital llamado Raíces Abiertas, donde enseñan a utilizar archivos parroquiales, actas civiles y pruebas de ADN para rastrear parientes perdidos. Cada jueves convertimos el patio trasero en aula improvisada, colgamos una sábana blanca como pantalla, proyectamos tutoriales y repartimos champurrado y galletas de avena a los asistentes. Llegó gente de municipios vecinos, algunos con cajas de fotos desteñidas, otros con cartas incompletas, todos buscaban una pieza faltante en su rompecabezas familiar. Yo, con mis reumas bajo control gracias a test de árnica y masajes de arriera,
comencé a tejer rebozos para rifarlos y financiar becas de viaje a archivos lejanos. Durante la primera graduación simbólica del taller, un muchacho de Atlixco anunció que había localizado a su medio hermano en Los Ángeles, y el aplauso colectivo retumbó como tambora de feria. El padre Mateo bendijo el proyecto y dijo que evangelizar hoy también es ayudar a la gente a nombrar sus raíces. ¿Por qué? Quien sabe de dónde viene camina con paso firme. Cada logro del colectivo añadía un ladrillo más a la reparación de mi historia, recordándome que la culpa puede transformarse en ministerio cuando se comparte al servicio de otros. A veces, al caer la tarde, me siento bajo el tejabán a escuchar cómo los grillos compiten con la risa de los jóvenes que consultan registros en sus laptops, y pienso que así suena el futuro, mezcla de teclas, chicharras y esperanza. Socorro y yo concluimos que nuestra misión ya no era buscar perdón, sino mantener abierta la puerta para quien necesite entrar y encontrar su nombre escrito con dignidad. Así, la casa que antes guardaba secretos se convirtió en archivo viviente, iluminado por pantallas y veladoras, donde la fe y la memoria se dan la mano como viejos compadres. Cada visitante se lleva pan dulce y un consejo, que tu verdad no se muera contigo, y marcha con los ojos brillosos, llevando un poquito de nuestra historia. La primavera siguiente me descubrió otra vez en el consultorio del IMSS, con el estetoscopio frío en el pecho y el cardiólogo recomendando reposo. Volví a casa con bolsas de medicamentos y un temorcillo en la lengua, pero mis nietos me recibieron con su acostumbrado alboroto y me invitaron a grabar un podcast familiar, para no dejar perder las historias. Acomodaron un micrófono entre el jarro del café de olla y la bolsa de pan dulce, y allí conté cómo las novenas se rezaban bajo faroles de queroseno, como las cartas viajaban en tren hasta la capital y como un silencio puede durar más que la cuaresma. Cada vez que mencionaba a la Virgen de la Candelaria, Valeria metía efectos de campanas en la edición y José Luis agregaba música de jarana para que el público joven no se aburriera. Hablar así, sin apuro, me hizo notar que el corazón ya no dolía igual, tal vez las pastillas ayudaban, pero creo que fue más el bálsamo de oír mi voz sin nudos. Al terminar, subieron el audio a una plataforma que nunca entendí y, en menos de una semana, llegaron mensajes desde Monterrey, Guanajuato y Los Ángeles. Una señora de Oaxaca contó que también entregó a su hija a un matrimonio del DF y ahora quería buscarla. Le mandamos copias de nuestros formatos de solicitud para el registro civil. Esa tarde brindamos con agua de limón y hierbabuena. Julián aseguró que ni los azahares de su huerto olían tan bien como la paz que rondaba el corredor. Antes de dormir recé a San Rafael, médico de los caminantes, pidiéndole que guiara mis latidos un rato más para seguir contando. Afuera, la luna llena se reflejaba en la alberca de riego, y las ranas croaban como si corearan un aleluya campesino. Me dormí aceptando que los diagnósticos son también mandas, promesas de cuidarnos para seguir sirviendo. Con el éxito inesperado del podcast, el presidente municipal nos invitó a la Feria de la Memoria, un evento nuevo donde la gente expone reliquias familiares junto a puestos de elote asado y danzas de concheros. Socorro y yo montamos un stand con el baúl de madera abierto, mostrando el acta de bautizo plastificada, la medallita restaurada en un nicho de vidrio y una reproducción gigante del árbol genealógico de Esteban. Para atraer curiosos, José Luis proyectó en una lona la grabación de nuestra llegada descalzas a San Juan, mientras un altavoz reproducía Amor Eterno, entre anuncios de lucha libre y rifas de licuadoras. Alrededor colocamos mesas con hojuelas, alegrías de amaranto y café de olla, porque una historia mexicana sin antojitos pierde la mitad de su verdad. Llegó gente de todas las edades, escolares con libretas, ancianos con bastón y una reportera de radioeducación que nos entrevistó junto al olor a churros. Conté cómo mi abuela Tomasa escondía secretos detrás del cuadro del Sagrado Corazón y cómo nuestras mandas se transformaron en despensas. Socorro relató el día que encontró mi carta y entendió muchos vacíos de su infancia. La reportera preguntó qué nos enseñó todo esto, y respondí que la vergüenza es mala consejera, pero la verdad es buen maíz, crece hasta en tierras secas y se riega a tiempo. Al cierre, el presidente municipal nos entregó un reconocimiento en papel amate con un colibrí pintado a mano y el mariachi juvenil tocó Caminos de Michoacán mientras la gente aplaudía. Esa noche, al guardar el baúl, noté que la madera olía menos a encierro y más a sabino fresco. Pensé que los objetos, como las almas, respiran mejor cuando se muestran a la luz. Volvimos a casa con flores, panes y recuerdos. Antes de dormir, agradecimos a San Judas por cada visitante que se llevó la semilla de romper silencios. La Feria de la Memoria nos abrió puertas insospechadas. Un historiador de la UNAM propuso integrar nuestro archivo al acervo digital de testimonios orales y, mientras firmábamos la autorización entre olor a pambazos y tlacoyos de frijol, sentí que la voz de mi abuela Tomasa cruzaba, por fin, el umbral de los libros académicos. En la clausura, el obispo bendijo una placa que colocaron a un costado de la capilla, donde se lee que la verdad es luz de familia, y que los secretos, cuando se confiesan, pueden alimentar muchos fuegos.
Socorro y yo cortamos el listón con tijeras adornadas de listones tricolores y después tocó el grupo de son jarocho, haciendo zapatear hasta a las señoras más formales. Esa noche, Valeria transmitió en vivo para los parientes de Chicago y Tijuana mientras José Luis entrevistaba a Don Beto sobre cómo el aroma del pan dulce acompaña las revelaciones. Del otro lado de la pantalla, los primos brindaban con cerveza artesanal y decían que la historia se sentía tan suya como el mole que preparan en las fiestas patrias. Al regresar a casa, encendimos la última veladora de la novena dedicada a San Judas por los nuevos proyectos y, alrededor del quinqué, planeamos talleres itinerantes en los ejidos vecinos. Julián sugirió llevar la unidad móvil de despensas para invitar a reuniones sobre derechos agrarios y mujeres buscadoras, y Carmen anotó todo en su libreta florida. Antes de dormir, coloqué la medallita de San Antonio en el buró y di gracias porque aquel objeto, en vez de esconderse, ahora encabezaba un ejército de palabras que corría más rápido que cualquier murmullo de pueblo. Con el impulso del colectivo Raíces Abiertas, preparamos la primera gran reunión familiar extendida para el próximo Día de la Raza, y llegaron parientes que nunca había visto. Uno traía tortillas de harina de Sonora, otra salsa de habanero de Yucatán, y el corredor se volvió mapa gastronómico del país. Colgamos un mantel enorme sobre la barda y allí Socorro pintó con acrílico el árbol genealógico, añadiendo ramas nuevas que nacieron de nuestras búsquedas. Cada vez que un invitado colocaba su nombre, los niños tocaban campanitas y echaban confeti de papel periódico reciclado. Durante la misa al aire libre, el padre Mateo citó el Cantar de los Cantares y dijo que cada historia revelada es como flor que vuelve a oler, y la banda de viento intercaló alabanzas con jarabes mixtecos. Hasta los tíos más renuentes terminaron cantando México lindo y querido, con los ojos brillosos. Por la noche, montamos una fogata y le dimos la palabra a las abuelas invitadas, que compartieron secretos guardados desde la Guerra Cristera, y la chispa de sus testimonios iluminó rostros jóvenes ansiosos de saber que la historia fluye como río bajo el suelo de la costumbre. Cuando apagamos las brasas con agua de limón y canela, prometimos repetir la reunión cada año, convencidos de que la fiesta es el mejor antídoto contra el silencio. Luego, a la luz de la luna, Valeria me confesó que quiere estudiar antropología para seguir hurgando en cajas polvorientas y legar a sus hijos un mundo donde ningún nombre se extravíe en los pasillos de la vergüenza. Mientras me acomodaba el chal en los hombros, sentí el peso liviano de la esperanza y comprendí que la tradición más poderosa es aquella que se reinventa sin traicionar su raíz. Hoy, mientras escribo estas líneas con el olor a café de olla colándose por la ventana y las notas lejanas de un mariachi practicando para la próxima posada, miro a mi alrededor y veo una familia distinta. Ya no hay sillas vacías en Navidad, ni fantasmas callados en el altar de muertos, ni secretos susurrados durante las novenas. El lugar que alguna vez estuvo reservado para la culpa ahora se llena de historias, risas y panes dulces compartidos sin temor. Las celebraciones se tejieron de nuevo, y hasta él viejo baúl que escondía silencio se convirtió en pequeño museo familiar que los niños abren con orgullo para mostrar a los visitantes cómo un secreto puede transformarse en puente. En cada reunión, ya sea una quinceañera con vals y guapangos o una simple tarde de tamales, recordamos con gratitud la manda que nos llevó descalzas hasta San Juan, y entendemos que la fe se nutre cuando se hace acción y la vergüenza se sana cuando se hace voz. He visto cómo las despensas que salieron de esta casa alimentan a migrantes, como los podcasts ayudan a otras madres a encontrar a sus hijos, y como los jóvenes, al conocer su linaje, pisan la tierra con firmeza. Yo, Petra García de la Cruz, la viuda humilde que una vez vendió a su propia hija, puedo decir, con el corazón en paz, que el legado que dejo no es de secretos sino de verdades compartidas y promesas cumplidas, un legado donde cada cempasúchil del altar brilla doble, porque ilumina tanto al pasado como al futuro.